Buenas tardes a los seguidores en Instagram de Verde y Blanca Social. Hoy espero que los astros estén con nosotros y que no haya ningún problema técnico que nos impida mantener esta interesante charla que iniciamos el pasado jueves y que no pudimos continuarla. Hoy tenemos con nosotros, y además inaugurando esta sesión de tardes esenciales en Instagram, con una persona que, si tuviéramos que contar quién es, pues nos llevará todo el tiempo que teníamos esta tarde. Luis Cayo es el presidente del CEMI estatal, o sea que es la entidad que representa a todo el movimiento asociativo en este país, en España. Es Luis Cayo el interlocutor con la administración pública, con el Estado, con el gobierno, con la comunidad autónoma, a través de las CERMI que hay en las diferentes comunidades autónomas. Y un largo etcétera de su currículum al frente de un par de fundaciones al menos, donde se recogen los derechos de las personas con discapacidad y sobre todo también las posibilidades de que las entidades y que las empresas pues tengan la posibilidad de ser más accesibles a las personas con discapacidad. Luis Cayo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes a los seguidores de Blanca Social. Y no, el único título que tengo para estar aquí es amigo de Verde y Blanca. Con eso basta. Pues te lo agradecemos muchísimo. Hay una situación ahora mismo, como todo el mundo sabe, de la pandemia por causa del COVID-19. Ahora mismo lo que es actualidad es qué va a ocurrir dentro de unos meses. Bueno, más actualidad está siendo que se pueda cotizar en bolsa, sobre todo algunas empresas farmacéuticas, más que el resultado. Pero la actualidad de hoy es qué va a ocurrir en los próximos meses y todavía dentro de unos cuantos meses con la vacuna. Esa es la mayor preocupación de la población en general. Pero nuestro colectivo, el colectivo de las personas con discapacidad, ¿cómo va a hacer frente a esa situación? Y si por tus conversaciones, porque sé también que estás realizando una serie de protocolos en función de cuáles son las necesidades, ¿cómo vamos a afrontar y de qué manera se va a presentar el colectivo de las personas con discapacidad ante una vacunación para ir en contra del COVID? Pues sí, es yo creo el horizonte de preocupación máximo, ¿no? que tiene no solo la sociedad española, europea, sino a escala mundial, ¿no? Una salida sanitaria a esta gravísima crisis que comenzó siendo de salud y está pues extremándose de las hipótesis o de las tentativas que hemos visto los meses pasados de contar con, ya no con una vacuna, sino incluso con varias vacunas distintas que pudieran tener complementariamente efectos positivos para atajar y espero que a la vuelta de no muchos meses erradicar los contagios y por tanto la pandemia. Nos planteamos hace ya unos meses cómo sería la estrategia de incidencia y de presión para que las personas con discapacidad estuvieran en lugares preferentes a la hora bueno, pues de tomar decisiones sobre la vacunación, ¿no? En la medida que hemos sido uno de los grupos, junto con las personas mayores, más castigados por esta pandemia, por las condiciones objetivas preexistentes de salud que nos han expuesto más a contraer la enfermedad o a desarrollar sus síntomas más intensamente, pero también por muchas circunstancias sociales, ¿no? Que no puede ser solo una cuestión objetiva de salud, sino que aquí hay mucha inequidad y mucha desigualdad social que lleva a ciertos grupos a estar más expuestos a contraer la enfermedad y a desarrollarla, ¿no? Pero bueno, si hay una vacuna, queremos estar ahí en posiciones preferentes y es lo que le hemos trasladado al gobierno y hemos tenido en principio respuestas positivas del Ministerio de Sanidad de que será considerado un grupo preferente y después pues todo aquello que permanentemente tenemos que recordar porque la memoria humana es muy frágil y bueno, pues la accesibilidad de los mensajes. Cuando haya campañas de vacunación, pues tendrán que estar en todos los formatos accesibles para que todas las personas con discapacidad, eventualmente o potencialmente vacunables, pues se enteren, sepan tomar decisiones
maduras e informadas, ¿no? En todos los tipos de accesibilidad. También los lugares de vacunación, pues tendrán que ser accesibles, tendrán que reunir condiciones de dignidad y de inclusión, pues para que este acto médico se produzca sin problemas añadidos, ¿no? Y también especificidades que tenemos las personas con discapacidad o determinados tipos de personas con discapacidad. Sabemos, por ejemplo, que la discapacidad intelectual, del desarrollo, en trastorno del espectro del autismo, síndrome de Down, hay un envejecimiento prematuro. Entonces, no hay que tomar siempre la edad objetiva, sino la edad social real, porque personas con discapacidad de 40 años, de estas discapacidades, pueden tener a efectos reales una edad de 60. Entonces, que sean considerados por esa adscripción a un grupo de riesgo, no por su edad del DNI, sino por su edad real provocada o avanzada por este envejecimiento prematuro, ¿no? Bueno, todas esas consideraciones se las hemos hecho llegar al Ministerio de Sanidad y, en principio, como digo, la respuesta es favorable, que se tendrán en cuenta. Estaremos muy pendientes y, como siempre suelo decir, vigilantes y beligerantes si llega el caso. De lo que has dicho, hay dos cuestiones que quería que ampliara si es posible. Una, hablaba de las condiciones sociales, no solamente las de salud. ¿Cómo se va a hacer el protocolo para poder saber que una persona, por sus circunstancias sociales, tiene una prioridad? Y la segunda parte vendría a esta cuestión de la prioridad. Sabemos que se van a establecer en función de qué grupos son esenciales laborales, por ejemplo, cuáles son los siguientes a la hora de las prioridades, porque sabemos también que las personas mayores también van a ser un grupo prioritario, además de los grupos profesionales esenciales. ¿En qué situación se encontrarían las personas con discapacidad? Bueno, pues aquí habría como una cierta segmentación. Tampoco quiero descender a aspectos demasiado técnicos, ¿no? Para una charla que es de compartir. Vamos a ver, circunstancias sociales. Uno de los hechos que ha llevado a que la letalidad en las personas con discapacidad y mayores sea mucho más exacerbada que en el resto de la población es que, por circunstancias sociales muchas veces no queridas, hay mucha gente con discapacidad que vive con otra gente con discapacidad en instituciones colectivas. Sabemos que las instituciones masivas donde vive mucha gente es un medio especialmente idóneo de propagación. Por tanto, las personas con discapacidad, como las personas mayores que vivan en instituciones colectivas, residencias, pisos tutelados, viviendas de apoyo, pues deben ser preferentes por la circunstancia objetiva en la que están, que puede sumarse condiciones de salud que tengan, que las haga más proclives a la enfermedad o a sus efectos, pero también por la circunstancia de vivir con otras donde el riesgo de contagio y de propagación es mucho mayor. Y después habrá que ver, por ejemplo, los aspectos de salud, pues aquellas discapacidades, por ejemplo, en el mundo de la discapacidad física y orgánica lo conocéis bien, que tengan una base de salud muy importante o que las condiciones de salud sean casi determinantes de la discapacidad, pues tendrán que ser consideradas dentro de los grupos de riesgo y, por tanto, un acceso preferencial a la vacuna. Bueno, son muchos elementos que, sumados, segmentados, darán pues esa población diana de las personas con discapacidad que, por distintas causas sociales, sociosanitarias, sanitarias, tendrán que estar en esa posición de preferencia a la hora de ser vacunadas. Ahí actualmente el gobierno ha establecido un precio más bajo y más económico para las mascarillas, que es un bien esencial que ahora mismo debemos de utilizar. Los recursos económicos de muchas personas con discapacidad son escasos. ¿De qué manera piensas que se puede llegar con estos precios que se han colocado ahora, o si debería ser incluso un bien que debería de repartirse de manera gratuita en función de todas las necesidades, que ahora mismo las necesidades son muchas, ¿no? Perdona, no lo he dicho, Antonio, se me ha pasado. La vacuna, una de nuestras exigencias es que sea gratuita. No se pueda comercializar con la esperanza de vida o de vida saludable de tantísima gente. Yo creo que ahí no va a haber discusión, porque no sería entendible cualquier otra decisión fuera por esta línea, ¿no? En cuanto a los productos de protección, los bienes, bueno, ahí se ha luchado también desde el primer momento y
y no es por atribuirnos ningún mérito, porque aquí no es cuestión de mérito, sino de buscar soluciones a la gente que lo pasa muy mal, que lo está pasando muy mal, es, por ejemplo, pues la rebaja del IVA de las mascarillas, ¿no? La exención del IVA cuando, no solo de las mascarillas, sino de otros productos y aparatos de lucha contra la enfermedad, cuando eran adquiridos pues por hospitales públicos o privados o por organizaciones sociales. Por ejemplo, pues ya, ¿no? Sí. Y estamos permanentemente luchando para que se siga prorrogando porque la pandemia parece que está todavía muy lejos de disiparse, ¿no? Y después es el producto cuando es comprado a título personal o familiar, cuando es un particular el que lo adquiere. Ahí creo que hoy el Consejo de Ministros aprobaba esa rebaja al 4%, después de idas y venidas, polémicas, si Europa me deja o no me deja, pero parece que hoy ya se tomaba, y un precio de referencia máximo, de hacer que fuera un producto asequible. Otra cosa es que sea accesible. Sabéis que tenemos problemas porque no hay mascarillas de momento homologadas, acreditadas para personas con problemas de discapacidad auditiva, ¿no? Con personas sordas que al llevar mascarilla pues les impiden una comunicación completa y un acceso a toda la información, ¿no? Bueno, en estas estamos y seguiremos insistiendo para que haya accesibilidad y asequibilidad, que es que puedan ser adquiridas, que puedan ser proporcionadas gratuitamente en su caso, cuando no haya capacidad de renta por las propias personas. Y sabemos de la pobreza y la exclusión a la que están sometidas las personas con discapacidad. El gobierno... ¿Perdona, qué decía? Que están sometidas, estamos sometidas, somos más pobres, a mayor exclusión por causa de nuestra discapacidad. La discapacidad no nos sale gratis, nos cuesta. Sí, tú en alguna ocasión has dicho que aproximadamente un 30% más. Sí, los estudios, y nos gusta hablar sobre datos, estudios económicos, sociológicos, dependiendo del tipo de discapacidad, está entre un 20 y un 40% lo que hemos dado en llamar el agravio económico o el sobrecoste por razón de discapacidad, porque lo mismo que tiene que comprar y adquirir todo el mundo, en el caso de discapacidad, se nos encarece por razón de nuestra discapacidad. El gobierno central, los diferentes gobiernos autonómicos y locales están tomando medidas de apoyo económico a aquellos segmentos económicos que están sufriendo de alguna manera esta pandemia. Uno de los sectores importantes que estamos sufriendo estas consecuencias son los centros asistenciales, los centros residenciales, que tenemos que atender sí o sí a personas que es necesaria nuestra atención y que estamos teniendo un coste sobreañadido. Sobre nosotros todavía no existe una medida concreta que nos hagan de alguna manera paliar esos costes añadidos. ¿Avanzaremos en este sentido? ¿Conseguiremos algo al respecto? Pues ahí quizá es la parte más negativa, más sombría de todos estos meses tan duros. Nos hemos sentido, sobre todo, España tiene una peculiaridad cuando tenemos relaciones y tenemos intensas comunicación y participación en estrategias con Europa, en que gran parte de los servicios de atención de proximidad a personas con discapacidad son prestados por las propias organizaciones de la discapacidad. No son servicios públicos donde están al frente funcionarios, empleados públicos o servicios privados que tienes que pagar. Hay un peso muy considerable del sector social de la discapacidad, ¿no? Y esto tiene su explicación. No hay que remontarse demasiado en el tiempo, y es que las propias organizaciones hace años, hace décadas, nos autogestionamos porque ni lo público ni lo privado daban satisfacción ni nos proveían de los servicios que necesitábamos, y tuvimos que convertirnos en gestores, ¿no? Ese es el surgimiento, la explicación de por qué somos proveedores de servicios, ¿no? Y ahí nos hemos sentido muy solos en esta pandemia. Las administraciones han mirado para otro lado, estaban sobrepasadas, no han sabido atender esos gritos desesperados. Lo hemos visto en los primeros meses de la primera ola, ¿no? Que no había equipos de protección, que se desentendían, que incluso personas nuestras que tenían que ir a hospitales a recibir tratamientos urgentes eran disuadidas de ir, o a veces no han sido ni siquiera admitidas, y eso se ha tenido que gestionar por las organizaciones
casi de modo de sentirnos huérfanos, ¿no? De dónde estaba la administración. Y eso, claro, implica también unos sobrecostes enormes. Después, en la desescalada, hemos visto que hay que redimensionar, hay que reconfigurar los servicios, hay que prestar los mismos servicios de otro modo, reduciendo los espacios, con lo cual significa o poniendo más personal, no encontrando personal, eso dispara los costes. Y ante eso, apenas ha habido ningún tipo de esfuerzo. Alguna comunidad autónoma ha dicho que va a intentar dotar fondos excepcionales, fondos especiales, ¿no? Pero no nos consta que los hayan pagado allí donde se han creado, ¿no? En la comunidad. Sí. Y yo creo que ese es el gran déficit de nuestra administración social, central y autonómica, que como piensa que las organizaciones sociales siempre vamos a estar ahí, que no vamos a cerrar, que no vamos a abdicar de nuestra obligación, pues, dicho vulgarmente, allá nos las apañemos, ¿no? Y creo que eso es muy triste y que es una cierta traición, pues, a las personas que más lo necesitan, que se han dejado a la buena aventura de cómo han podido atender esta crisis las organizaciones a las que pertenecían. Me gustaría que dieras tu opinión acerca de dos circunstancias que se dan cuando a nivel particular, ya no hablamos de instituciones o organizaciones, cuando a nivel particular una persona tiene que ser confinada en su domicilio o semiconfinada, como casi que estamos ahora. Dos cuestiones, que una es la soledad y otra que es la brecha digital. Pues sí, en nuestro caso es que las circunstancias de la, no sé si añorada eh, y recobrada, o que esperamos algún día recobrar normalidad, ya estábamos mal. La discapacidad, las personas con discapacidad siempre estábamos mal. Siempre es malos tiempos para las personas con discapacidad, ¿no? Pero cuando vienen peores tiempos globales para todo el mundo, los sufrimos con más intensidad. La soledad no deseada, aquella que no se busca, sino que es forzada, es un mal endémico y un mal en progresión respecto de las personas mayores y de las personas con discapacidad. Y tiene mucho que ver con elementos muy preocupantes de salud pública, como el incremento de la soledad, de los problemas de salud mental y del suicidio. No digo que haya una conexión directa, pero bueno, en el caldo de cultivo de que la gente se siente desconectada vitalmente, fuera de un entorno social amistoso de apoyo, pueden surgir muchas decisiones que hemos de lamentar siempre, ¿no? Y a eso se añade un medio que en esta sociedad tan digitalizada, que es el acceso a la conexión telemática, a los móviles, a Internet, a las redes, que sería una forma de estar en relación con tu medio social, aunque no siempre es la preferible y tiene también patologías, ¿no? Cuesta en términos económicos y no siempre está disponible para las personas con discapacidad porque no es accesible. Entonces se suman fractura sobre fractura, exclusión sobre exclusión, la económica con la tecnológica por razón de diseño, ¿no? Y eso puede llevar a situaciones insufribles de aislamiento. Y son dos de los frentes, a veces muy cualitativos, que no se perciben, como las barreras arquitectónicas, físicas, que son tan evidentes, que están ahí delante, en los que tenemos que insistir, y nuestra agenda política de todas las organizaciones de la discapacidad tiene que asumir en lugares preferenciales la soledad y la desconexión por la brecha digital. Uno de los sectores más castigados por la pandemia está siendo el de el laboral. Precisamente las personas con discapacidad, que siempre hemos tenido dificultad para la incorporación al mercado laboral, en esta situación se agrava mucho más. Sería el momento de exigir de una manera mucho más fuerte que las administraciones públicas hagan cumplimiento de la reserva de contratación de centros especiales de empleo, que son ahora mismo los principales generadores de puestos de trabajo en España. Desde luego, coincido contigo. Nos cuesta mucho, como se dice coloquialmente, Dios y ayuda,
conseguir buenas leyes, pero lo peor que le puede suceder a una buena ley es que se incumpla. Y en el mundo de la discapacidad y de lo social en general sabemos de los incumplimientos sistemáticos, ¿no? En el año 17, hace apenas 3 años, se aprobó por unanimidad de todas las fuerzas políticas la ley de contratos del sector público y tenía un fuerte, gracias a la acción de presión, de incidencia, entre otros del CERMI, un fuerte bloque social. Contratos reservados desde un 7 hasta un 10%. Las cuestiones de accesibilidad en todas las compras públicas, en tecnologías y en otros aspectos. Posibilidad de la concertación social, de todos esos servicios que antes hablábamos, que prestan las organizaciones de iniciativa social, que estuvieran fuera de licitaciones competitivas, que pudieran reservarse directamente a organizaciones sociales, ¿no? Por su especialidad, su conocimiento, sus trayectorias, su especial dedicación a esos sectores. Bueno, pues todo eso en parte, que está ahí en la ley, está infrautilizado. Cada comunidad autónoma, cada ayuntamiento, cada diputación tiene que aprobar un acuerdo en su órgano de gobierno de poner en práctica esas medidas. Y vamos con mucho retraso. Todavía se impone la visión pues de esos interventores, de esos funcionarios que no están al día, que no ven la contratación social como una herramienta para la inclusión, que ponen pegas a todo, ¿no? Yo creo ahí, como siempre, es la presión de las organizaciones para que lo que dice la ley, lo que dice el derecho, sea un hecho. Vendrán tiempos de recortes y precisamente, como tú has dicho, lo social siempre serán los doblemente castigados y los que reciban la doble factura. ¿Qué podemos hacer las organizaciones que pertenecemos a CERMI para hacer CERMI más fuerte? O desde nuestro propio espacio y entorno, ¿qué podemos hacer para que podamos poner un cortafuego a una posible recorte en un corto plazo? Pues yo siempre lo digo, la esperanza nuestra de avance, de incluso si pensáramos en términos muy amplios, muy ambiciosos de emancipación, de que la discapacidad no sea un castigo, sino que sea solo una seña distintiva o característica, pero que no condiciona para mal la vida de la persona, depende no de gobiernos, no de partidos, no de leyes, por buenas que sean, y trabajamos mucho para mejorar las leyes, sino de cada persona con discapacidad, de cada familia donde hay una situación de discapacidad y de sus organizaciones. Nuestra redención está en nuestras manos y hay que creérselo. Y nos costará, tenemos que hacer más que hacen el resto de ciudadanos por conseguir esa inclusión, esos derechos y esos bienestar. Y eso pasa por tomar conciencia, por militar, por ser socio, y si las organizaciones que hay no nos gustan, crear otras, o intentar entrar y regenerarlas y revitalizarlas, no esperar pasivamente que otros nos resuelvan nuestra papeleta, sino que la papeleta es una. Y entonces hay un nivel de activismo individual en la esfera más inmediata a uno. Si soy estudiante en la universidad, si soy estudiante en la enseñanza secundaria, si soy trabajador allí donde pueda influir para que se contraten a personas con discapacidad, exigiendo y denunciando la ausencia de accesibilidad, hablando de los temas de discapacidad, de los temas sociales, convenciendo, persuadiendo, fomentando el voluntariado, y eso también a título colectivo como organizaciones en nuestro municipio, en nuestra comarca, en nuestra provincia. Es una tarea ardua, no hemos venido a tener una vida fácil. Si alguien piensa que la lotería de la vida nos ha adjudicado una vida fácil, no es así. Y pensar que no solo actuamos para resolver nuestro caso, sino que hay que hacer una inversión enorme en años, en dedicación, y que los resultados los veremos en nuevas generaciones que, sin saberlo, se beneficiarán del activismo que en el presente podemos desarrollar muchos. O sea, crear una sociedad hoy para el futuro. Sí, muchas de las cosas que podamos hacer hoy quizá no las veamos, pero las verán otras personas. Yo creo que ya, por ejemplo, la mente de derechos, la mentalidad crítica de las personas con discapacidad, de muchas jóvenes que dicen, es que es mi derecho. Pues eso hace 30 años no ocurría. Antes teníamos, y
no lo digo en absoluto como crítica, sino toda mi admiración a los pioneros, sino la mentalidad de favor, por favor, hazme esto, ten en cuenta, apelo a tu sensibilidad. Y ahora ella hay una mentalidad crítica de que esto lo tengo que obtener porque es mi derecho, porque soy una persona con toda la potencial, con toda la dignidad, no se me puede negar, no se me puede discriminar. Hoy protesto y me quejo, ¿no? Yo creo que eso es muy bueno, pero pensemos que todo ese activismo debe ser no solo, que es muy legítimo, a resolver mi problema, sino colectivizar la acción para que se resuelvan los problemas del mayor número posible de personas con discapacidad. Ya para finalizar, Luis, tú eres escritor, traductor, poeta. Haznos una recomendación para estos días de semiconfinamiento para que nos sea más aliviado y llevadero estos días. Bueno, pues lo voy a hacer. Mira, yo acabo de terminar un novelón, una novela realista del siglo XIX, que es una novela canónica en la literatura italiana que se llama Los novios, de Alejandro Manzoni. Y era dentro de una selección de literatura que tenía que ver con las epidemias, con las pandemias. Entonces, esta novela es del siglo XIX, pero cuenta, es una novela también de amores, de lucha de clases, aunque no se llamara así. Cuenta una epidemia de peste que asoló Milán, una ciudad muy importante, antes y ahora, en el norte de Italia, bajo dominio español en ese momento, ¿no? Era una parte bueno, pues no colonias, pero sí propiedades, digamos, de la corona española, que redujo la población de Milán en el 60%. Y gran parte de la sociología de lo que ocurre en estados, en situaciones críticas como una pandemia, hace 3 siglos, porque esto retrata el siglo XVII, se repite ahora. Yo creo que hay una parte de condición humana que difícilmente, por muchos avanzados que nos creamos, que se reitera, ¿no? Entonces, creo que es bueno que una novela de ese tipo, que nos va a divertir, que nos va a emocionar, que nos va a llenar a veces de miedo y de pensar hacia el futuro, pues que aconsejaría esa. Los novios de Alejandro Manzoni. Hay ediciones de bolsillo baratas. Es un novelón, 500 páginas, pero bueno, como quizá todavía nos quedan semanas de confinamiento, es un buen acompañante. Pues Luis, muchísimas gracias por acompañarnos, haber inaugurado estas tardes esenciales de Verde y Blanca en Instagram y seguiremos en contacto para todo aquello que necesites. Un placer y espero que yo sea el primero y el más flojo de todos los intervinientes, vaya sumándose y vaya incrementándose el nivel de este tipo de conversaciones que yo creo que son muy, muy beneficiosas, ¿no? El diálogo, el contraste genera siempre una mejor acción. Muchas gracias. Pues lo tienen complicado, el listón lo has dejado muy alto, o sea que... Bueno, seguro que... Bueno, Luis, muchísimas gracias, un abrazo muy grande. A Verde y Blanca y a todas las personas que nos han seguido. Muchas gracias, igualmente. Adiós a todos. Adiós.